Educación. Ese será el eje prioritario del presupuesto para el próximo año. Y aunque no fue sorpresa porque el gobierno así lo había anticipado, la presidenta Bachelet señaló que 1 de cada 4 pesos de aumento en el erario serán destinados a ese ítem. Queremos seguir analizando la expansión de 4,4% de los recursos públicos y por eso nos acompaña Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Ustedes, gracias por la invitación. 4,4%, ¿era la cifra que esperabas? Es una cifra que está absolutamente dentro de la expectativa. No fue una sorpresa para el mercado y eso es básicamente considerando todas las señales que habíamos tenido. El ministro había dicho en varias ocasiones, en distintos foros, que había que retomar una senda de estabilización fiscal, que eso implica necesariamente reducir el crecimiento del gasto con el gran objetivo de ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal, y es básicamente un tema de compromiso a mediano plazo. Así que el 4,4% es una cifra que no sorprende, es un paso necesario. Está totalmente dentro de las expectativas. Rodrigo, en el presupuesto 2015 el crecimiento fue de 9,8%, ahora tenemos 4,4%. ¿Qué influyó acá? Los menores ingresos estructurales del gobierno debido a la desaceleración económica, el bajo precio del cobre, quizás también ir convirtiendo, como tú dices, al déficit fiscal, al balance fiscal de 0%, que no va a ser en este gobierno, ya eso está bastante claro. ¿Qué crees tú que influyó más? Mira, acá hay que ir un paso atrás para entender cómo se hace política fiscal en Chile. Este no es un número que surja necesariamente de acuerdos discrecionales. Aquí hay un proceso y una lógica detrás. Y la lógica es alcanzar un balance X que se va definiendo año a año. Sabemos que el objetivo de largo plazo es 0, llegar a un equilibrio, ¿ya? Este año, hasta hoy día, se está estimando que el déficit estructural es un 1,1% del producto. ¿Qué significa estructural? Es un déficit teórico, es una estimación que se considera con supuestos de largo plazo. Es decir, si la economía creciera en el largo plazo un número X, si el precio del cobre en el largo plazo fuera un número X, entonces tendríamos tantos ingresos estructurales. Claro. Lo que se pensaba hasta el año pasado era que la capacidad de crecimiento de Chile en el largo plazo, lo que conocemos como PIB tendencial, y era un número superior al 4%. Para este año, el comité de expertos nos dijo que cayó la capacidad de crecimiento de Chile desde un 4,3 hasta un 3,5%. Muy parecido a lo que dijo el Banco Central. Es muy parecido. 3,6%, perdón, fue lo que dijo Hacienda. Entonces eso es básicamente una consecuencia de la menor inversión. Entonces ahí inmediatamente se nos prende una primera alarma. Si la capacidad de crecimiento de Chile hacia el mediano plazo está siendo más baja, significa que el gobierno va a ir recaudando menos impuestos, porque una economía que crece menos es una economía que paga menos impuestos. Se nos prende la primera señal. Segundo lugar, hemos tenido un déficit fiscal mayor al que pensábamos. Para este año el déficit efectivo va a superar los 3 puntos del producto. El presupuesto se hizo pensando con una cifra de un 1,9% claro, del PIB. Entonces tenemos un déficit mayor al esperado. Tenemos ingresos de mediano plazo que van a ser menores. La única forma de lograr estabilizar las cuentas fiscales, básicamente reducir el déficit tanto estructural, este déficit que uno piensa que es más o menos en promedio lo que deberá ser hacia el largo plazo, más el efectivo, unido con menor capacidad de crecimiento, la única forma de conciliar esos dos objetivos es con un gasto fiscal creciendo más lento. Rodrigo, ¿te parece que bajemos esto a números? Por eso te invito a ti y a las personas que nos ven en la casa para que revisemos cuánto será entonces los recursos que va a tener el gobierno y en las principales partidas. Como vemos en la gráfica, bajado al tipo de cambio de este jueves, los recursos totales del gobierno serán más o menos 52.030 millones de dólares, 4,4% de crecimiento. Como sabíamos y lo dijimos en la introducción, educación se lleva gran parte de la torta, casi 12.600 millones de dólares y un crecimiento de 7,5%. Salud, Ministerio del Trabajo. La gente se preguntará ¿por qué trabajo? Bueno, hay que pagar también el pilar solidario de las pensiones, por eso tiene hartos recursos. Y aquí vemos también Interior, Seguridad Ciudadana, por eso estas son las partidas que se llevan más recursos. Ahora hablemos de otros ministerios que podríamos decir que impulsan la actividad económica. Para eso pasamos a la siguiente gráfica para que también veamos cuáles van a ser los recursos en esas áreas. Por ejemplo, obras públicas, muy importante, por ejemplo, para la generación de empleo. 3.316 millones de dólares, aumento de 2,9%. Vivienda, lo mismo, 1.706 millones, 5,3% de expansión. Y economía, lo dijo la presidenta en la cadena de este miércoles.
apoyo a las pymes, emprendimiento, innovación, un crecimiento fuerte de 10,8%. Es una de las carteras que más crece sus recursos, aunque son algo menores en comparación a las otras, 885 millones de dólares. Por último, vemos reconstrucción, 462 millones de dólares para todos los terremotos, aluviones, erupciones volcánicas y el incendio en Valparaíso. En este último punto y en obras públicas, Rodrigo, ¿estos números pueden dar algunas posibilidades de aumentar el crecimiento de nuestro país pensando en el próximo año? Mira, esa es una pregunta clave. Lo que debemos mirar primero que todo, ¿esta es una política fiscal expansiva o contractiva? O para decirlo en términos más simples, ¿esta política fiscal, estos números, ayudan o no al crecimiento económico? Yo creo que esa es la principal pregunta que nos debemos hacer. Si miramos 4,4% de crecimiento efectivo del gasto en términos reales, crece más rápido el producto. ¿Cuánto va a ser Chile el próximo año? Alrededor de un 2,4, 2,5%. Por lo tanto, esa es nuestra estimación. Por lo tanto, el gasto crece más que el producto, hay un primer impulso. Segundo lugar, el país sigue teniendo déficit fiscal, tanto efectivo como estructural. Eso también de alguna forma te da una señal de que la política fiscal está ayudando. Sigue ayudando, pero menos de lo que ayudó este año. ¿Ya? Este año tuvimos un gasto fiscal que va a crecer, si se ejecuta completamente, alrededor de 9% en términos reales, con una economía creciendo un 2,1% probablemente este año. Es decir, veníamos con el acelerador apretado a fondo, lo seguimos apretando, pero quizás hasta la mitad. Sigue ayudando. Ahora, la composición del gasto, ¿qué nos dice? Que hay un ítem importante de obras públicas, se están considerando actividades relacionadas con gasto en capital, reconstrucción, obras públicas, etcétera. Y concesiones también. Concesiones también. Eso es sumamente relevante porque es un gasto que subcontrata actividad del sector privado, es intensivo en mano de obra, claro, pero es un gasto que hay que ejecutarlo con tiempo, de buena manera, porque de verdad tiene un impacto multiplicador bastante importante en la economía. Pero para eso hay que ejecutarlo antes, planificadamente. Hay más desafío en ese tipo de gasto. Rodrigo, ¿tú ves a Rodrigo Valdés como un ministro de Hacienda que se ponga duro en eso, que diga, ok, le estoy dando los recursos y empiece a apretar a los ministerios para que los ejecuten efectivamente? Mira, hasta ahora hemos visto bastante consistencia. Consistencia entre las señales que se pusieron al comienzo en la agenda, cuando él ha mencionado, por ejemplo, una de las tareas relevantes es estabilizar las cuentas fiscales. Y lo que tuvimos hoy día va justamente en esa dirección. Más allá del tipo de gasto, me parece que hay un compromiso fuerte. Lo dice también estos números, hay que ver finalmente qué ocurre, porque este es un proyecto, hay que ver qué ocurre en el Congreso, exacto, cuál va a ser el presupuesto finalmente se va a terminar aprobando, pero lo que hemos visto hasta ahora es una señal clara de responsabilidad fiscal. Sí me gustaría mencionar algo que creo que es fundamental. Este es un buen paso. Es un paso necesario, pero no es suficiente, en el sentido que aquí debe primar un compromiso de mediano plazo, un compromiso donde exista la intención de ir reduciendo gradualmente el déficit estructural año tras año. Por lo tanto, vamos a seguir viendo esta discusión con un gasto fiscal desacelerándose, por ende la necesidad de ir ganando cada vez más eficiencia para poder recuperar el crecimiento económico. Se ha dicho con las indicaciones de la reforma laboral que en esa pasada Rodrigo Valdés no cumplió las expectativas que todos tenían en el mercado, un poco que perdió el gallito. ¿Crees tú que con esta ley de presupuesto aquí se ve la mano de Rodrigo Valdés? Mira, insisto en lo mismo, aquí hay un tema que se está viendo consistencia entre la agenda de responsabilidad fiscal, un compromiso de mediano plazo, y eso lo está primando hasta ahora, y esa es una muy buena señal. Pero, obviamente, tenemos que ver la discusión en el Congreso, tenemos que ver qué sale finalmente, pero quiero insistir, es muy importante que un país en el mediano, en el largo plazo, logre reducir su déficit fiscal. El país no puede vivir en el largo plazo acumulando deuda. Chile hoy no tiene problema de deuda. Chile es un país que sigue teniendo ahorro fiscal neto. Son creo que 3 países en el mundo que tienen esa situación. Pero si vemos la trayectoria, el año 2008, nosotros teníamos 20 puntos de ahorro neto del producto. El año pasado terminamos con 4. Este año el número va a ser más bajo todavía. Entonces me parece que es un tema que requiere especial atención el día de hoy. Me parece que es un tema que esperemos que salga bien de la discusión del Congreso, pero es un primer paso, es un paso necesario, pero requiere un compromiso en los próximos años también. Al parecer que el legado de Rodrigo Valdés quiere dejar en Hacienda es precisamente eso, el ministro que al menos encaminó al país a volver a un balance estructural, al menos en los ingresos y los gastos del fisco. Bueno, vamos a ver lo que durante octubre nos depara la ley de presupuestos, porque tiene que estar este mes aprobada. Rodrigo Aravena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis
del erario 2016 que propuso el gobierno. Terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.